¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Regresamos a nuestro peregrinar por María Santísima, el Inmaculado Corazón de María. Conociendo el Corazón de María, conocemos el Sagrado Corazón de Jesús. Es por eso que estamos el día de hoy dándole continuidad a ese recorrido sobre la Santísima Virgen, la vida de la Santísima Virgen, la persona de María en el Nuevo Testamento, en la Escritura. Y nos vamos a encontrar unos textos lindísimos. Nos encontramos con Pablo, Lucas, además de los evangelistas que ya lo hemos comentado. Así que tenemos mucho para degustarnos en este programa. Un saludo especial a nuestros compañeros de mesa, a Orlando y Ramón. Sí, Camilo y Orlando, ¿cómo no? Estamos acá en disposición para seguir escudriñando estos referentes, estos textos escriturísticos sobre la Santísima Virgen María como hija predilecta del Padre y nuestra Madre de piedad y de misericordia. Igualmente un saludo muy afectuoso para todas las personas que están en la sintonía, para Camilo Andrés y Ramón Antonio. Son conversaciones agradables en la familia de María. Así es, porque somos, y eso también lo vamos a conversar, esa filiación que tenemos con respecto a la Santísima Virgen, una vez que ella es madre de la Iglesia y madre de todos nosotros, somos gestados, dice San Luis María Griñón de Montfort, somos gestados en la Santísima Virgen para ser hijos de la Iglesia. Estamos con unos textos que habíamos analizado, son los textos del Nuevo Testamento, y nos vamos a, habíamos hablado ya, habíamos tomado en consideración a Marcos, muy de paso, Juan, también podríamos encontrar mucha información en Juan, solamente nos quedamos con Juan capítulo 2, versículo 1, pero vamos puntualmente a ver qué nos dice Pablo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. 4:4. 4:4. Dice entonces, quizás es bueno tomar todo el contexto, ¿no? La situación de los hombres hasta Jesucristo. Es el título que da la Biblia de Nácar, la versión de Nácar Colunga, a este texto de la Escritura. 4:4. Digo yo ahora, mientras el heredero es niño, siendo el dueño de todo, no difiere del siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta la fecha señalada por el Padre. Versículo 3. De igual modo nosotros, mientras fuimos niños, vivíamos en servidumbre, bajo los elementos del mundo. Versículo 4. Aquí entra la Virgen María. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los hombres que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción. Madre. En analogía a Abba, Padre, está Madre, con respecto a ese papel de la Santísima Virgen en el Nuevo Testamento. Pablo, ¿qué necesidad tenía Pablo de citar aquí que Jesús había nacido de mujer y nacido bajo la ley? En ese nacido de mujer se rebaja la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claro, porque es parte del anonadamiento que tiene la Santísima Trinidad. Y es, en el sentido contrario, exaltación de la Santísima Virgen, porque coloca a Nuestra Señora con un vínculo íntimo
y ser lo más cercano posible con nuestro Señor Jesucristo, que es la maternidad. Qué bien. Es decir, este texto de Pablo, cuando nos dice que cuando éramos niños, nos da unos elementos maravillosos. Pero cuando Camilo nos dice, para rescatar al hombre, rescatar a la humanidad, tomó la forma de hombre y es donde dice, nacido de mujer. Eso no lo podemos simplemente tomar así como una lectura, sino ¿por qué esto? Pues porque Dios, en su misericordia infinita, había ya decidido que el Hijo redimiera el mundo. Y que al redimir el mundo, ¿cuál mundo? El mundo que él había creado sin pecado. Y que se había rebelado contra él y que era su objeto maravilloso de creación. Tan maravilloso era para Dios que cuando dijo encontramos en el Génesis que cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagínense la grandeza del hombre del hombre en la creación. Pero el hombre, engañado por el demonio, ya había sucedido lo de los ángeles, perdió esa gracia que tenía de relación y unidad con Dios. Entonces se le perdió la creación a Dios. Se perdió su querido hombre. Entra entonces el plan de salvación, a concebir cómo rescatamos al hombre, estamos tratando de hacer lo que Dios pensó, y el Hijo de Dios entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encargaría de revelar la Trinidad al venir al mundo, se encargaría de revelar la Trinidad, iba a redimir al hombre, pero haciéndose hombre. Asumiendo la naturaleza humana. Asumiendo la naturaleza humana en todo. Hombre, hay dos menos cosas, en el pecado. Hay dos cosas importantes en esa reflexión que nos ofrece Ramón. Dos cosas importantes. Una es precisamente el que fuimos creados, ¿cierto? A imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios se perdió en Adán y Eva y en sus futuras generaciones. Se perdió. Se perturba a causa del pecado original. Se perturba. Uh-huh. Y el pensamiento tuyo, Ramón, me hizo un poco ahondar en esto. Precisamente para que Dios se encarnara, se hiciese hombre, tenía que ser en alguien que no hubiese perdido la semejanza con Dios en la creación. Mantiene la fidelidad de la humanidad, ¿no? De alguna manera. Claro. Y solo había una persona en la humanidad que no había perdido la semejanza con Dios. Dios no se iba a encarnar en ninguna otra persona. Eso por una parte. Por otra parte, lo de San Pablo llama la atención, nacido de mujer, porque bien San Pablo era una persona culta, nada menos que alumno de Gamaliel y tantas cosas, ¿no? No iba a decir nacido de mujer enfáticamente, hubiera dicho nacido de una familia humana o nacido de hombre y mujer, de la convivencia. O simplemente lo deja implícito y no lo dice. O no lo dice. Que no viene al caso. Pero enfatiza nacido de mujer. Claro. Es decir, O sea, muchas posibilidades, pero dice nacido de mujer. Sí, no. Pues es que es tan evidente. No un redentor venido por allá del espacio o venido del cielo. No. Pero nacido de mujer sin concurso de hombres. Que eso es lo que. Claro, porque hubiera nacido de mujer. Es más, lo propio de Pablo no hubiera sido nacido de mujer, sino nacido de un hombre o nacido de José. Porque quien tenía la relevancia en la prelación era el papá. A ver, ¿qué viene eso? O sea, menos sentido tiene hacer referencia a mujer. Sí. Porque no contaba. En el contexto no contaba la mujer. No contaba la mujer. Entonces, ¿para qué decir?
porque él conoce. El tipo rompió... Claro, él rompió esquemas ahí de lo fuerte. que... Pero es que él sabía quién era Nuestra Señora. Claro. Yo digo que en algún momento él se dio una que otra escapadita a Éfeso. Y por allá con San Juan, que pues de alguna manera... Juan, es que Sí, Juan era claro. el que estaba ahí. Esos apóstoles, Claro, ¿cómo yo no iba a creo ser? que ellos, además de las dificultades que tenían para comunicarse, se comunicaban de alguna manera. Yo no sé cómo. Yo no sé la contemporaneidad de Pablo con... No, pero con Juan sí, porque por ejemplo en la carta a los romanos la va escribiendo por el año 64, Ajá. creo. O sea, Juan estaba vivo. Estaba vivo. Y Juan estaba con Nuestra Señora en Éfeso. O sea, convivieron, digamos, en lugares diferentes durante mucho tiempo. Yo, inclusive, sería de la tesis, esto pues no tiene ningún asidero escriturístico, pues no, pero yo sería de la tesis que en algún momento se escribieron. Se Pues escribieron, sí. o sea, a Juan, modo porque del es que tiempo. Pablo, claro, porque Pablo fue un escándalo. Pablo hacía parte del bestseller de lo más, de la crema señor. innata de la época, porque era Sí. de buena familia, tenía ciudadanía romana, o sea, el hombre estaba pues Era fariseo Tenía con ciudadanía fariseo romana. y de los grandes perseguidores de la iglesia naciente, conocían por bien o por mal a Pablo. Sí, Y él pues, era digo con- que Bien este o por Pablo, mal. entonces además Pablo va a participar en el primer concilio de Jerusalén. Ahí estaba Juan. Tremendo eso. ¿Ah? Ah, sí, señor. O sea, se conoció Argumento- personalmente, pero después yo creo que se escribió también. Cuando estaban Argumento en de Antioquía, peso. que se genere eso allá con los No sé si gentiles, por temperamento con era la más- circuncisión, Claro. vamos a consultar No, el ahí a ver. temperamento de A ver, Pablo es bueno. algo especial, porque él Pero Juan por allá era- dice que hizo más que los apóstoles. No, ¿cómo es que se dice coloquialmente? A ver si ustedes ese no era como perita. en Ese no dulce. era perita en dulce. No era perita en dulce tampoco Juan Evangelista, Ajá. ni Santiago, porque eran los hijos del trueno. Sí, señor. Boanerges, esos eran de temperamento Esos complicado. apóstoles eran duros. Yo creo que alguna Duros afinidad significa había entre ellos. concretos. Sí. Alguna afinidad había entre ellos y sea lo que sea, era el círculo más inmediato de nuestro Señor. Estaba Pedro, Juan, Santiago, y después aparece un Pablo, se involucra en ese círculo de manera especial porque no fue hay una fácil. predilección en Pablo, Ajá. que es evidente. Pues la predilección, por la gracia de Dios, hay una predilección especial. En Pablo sí, Claro, converso allá en el camino de Damasco claro. y lo llena de... Y todo lo que recorrió de iglesias y tal. Entonces, que Pablo venga y coloque en un texto suyo a los Gálatas, que vaya y venga a los Gálatas, ¿qué le importaba eso de la madre? Pues es obvio. ¿Para qué me escribe eso? Sí. Es obvio que tiene una madre. Pero lo deja ahí en evidencia. Y más evidente aún lo que nos vamos a encontrar después, el capítulo 12 del Apocalipsis, esa mujer vestida de sol, ¿no? Caramba. Coronada con 2 estrellas sobre una luna. Es una referencia inmediata a la iglesia, pero es una referencia mediata a la Santísima Virgen. Ajá. Y yo creo que, digamos, con esas Capítulo pinceladas, 12, sí. ya María. por ahí podemos dar unas pinceladas muy interesantes, pero yo recuerdo lo que nos dice el padre Smaus en su texto, que me parece muy especial, el numeral 27. Estamos en la página 75. Los que quieran en algún momento estos textos se los compartimos. Teología con el profe Camilo. Con mucho gusto les envío el texto. Va a decir entonces en la página 75 en el numeral 27. Los escasos datos de la Sagrada Escritura no son suficientes para escribir una vida de María. Eso ya yo creo que es obvio. Claro, claro. El Espíritu Santo, inspirador de los escritores neotestamentarios, tanto cuanto de los veterotestamentarios, no ha atendido evidentemente a la integridad de esta cuestión. Eligió solo algunos acontecimientos que son decisivos para la inteligencia del papel de María en la historia de la salvación. Solo algunos elementos. Claro, es que es escueto por demás lo que aparece de la Santísima Virgen. Brillan con más claridad por la eliminación de toda nota biográfica. Claro, no hay biografía de la No hay, Santísima, no no hay, existe, no. no existe. Y lo que no es de importancia desde el punto de vista de la economía soteriológica, el Espíritu Santo lo dejó en la oscuridad. O sea, todo con lo que tenga que ver, obviamente, con el plan de salvación y el fin de la humanidad, Lo el revela, destino, lo pide. lo revela y lo deja en evidencia deja el en Espíritu evidencia. Santo, todo lo que es soteriológico. Exactamente, sobre la Eso tiene que ver salvación. con el misterio, ¿no? Sí, claro. claro, Sí, la- porque es entrar en los arcanos de Dios. Exactamente, la soteriología
Eso es relativo a la salvación. Lo que está en el corazón de Dios, pero que no es del conocimiento del hombre, a no ser por la revelación. Así es. Entonces no era necesario tenerlo ahí, no está en la escritura. No está. Así de sencillo. Oiga, pero una cosa importante, lo que nos acaba de leer Camilo, acá eso nos acaba de decir, del documento orientador, el Espíritu Santo fue el que se encargó de todo eso. El Espíritu Santo es el que quiso que fuera así. Entonces hizo que los datos biográficos u otros de determinado calibre u orden no entraran como a ser referentes para no distraer la persona de la Santísima Virgen María. La Él se encargó de eso. La escritura es hechura en compañía de Dios y el hombre. El hombre solo escribe, Dios dicta. Que quede claro eso, porque Y que no violente de algunos ninguna hombres se manera. han tomado el derecho de que son los que escriben, que son los que piensan. No, señor. Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados Está por el clarísimo en la canonicidad de los libros que la Iglesia define dentro del Antiguo y del Nuevo Y Testamento. el Nuevo Testamento. Hay aquí algunos elementos, podríamos irnos al capítulo 12 del Apocalipsis. Yo creo que con eso podemos cerrar lo que es el Nuevo Testamento, pero de ahí vamos a pasar a algunos textos que de pronto son son pocos conocidos, digamos, por el público en general, pero que vale la pena tomar en consideración. Entonces yo me voy a ir al capítulo 12. Recordemos que Juan escribe el Apocalipsis con un vuelo de almas y una cosa impresionante. Juan nos deja en claro lo que significan los designios de Dios. Vamos a leer entonces. Ramón, adelante. Sí, lo que estás diciendo. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. ¿Empezamos ahí? Ahí, vamos. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Miren qué interesante la interpretación que hace Nácar Colunga sobre este versículo. Y Qué lindo. pongan mucha atención en la configuración de lo que dicen, porque es muy bonito cómo se diluye, en el buen sentido, yo diría que por vocación, se diluye lo que es María y lo que es la iglesia. Van a decir, Nácar Colunga, no estamos hablando de cualquiera, o sea, decir un dominico de la altura de Colunga, Claro. va a decir entonces, esta mujer es la iglesia del Antiguo Testamento que da luz al Mesías en medio de las grandes pruebas y ansias con que suspiraba tantos siglos por su venida. Vea. Así como se confunde ahí iglesia con la Santísima Virgen. Entonces, de manera inmediata, el texto hace una referencia a Nuestra Señora, pero de manera mediata, que también lo dice ahí claramente el padre Smaus, hace una referencia a Nuestra Señora. Esa sería la primera parte. Sigue el texto. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. 3, versículo 3. Y apareció otro signo en el cielo. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas 7 diademas. Bueno, ya... Y ahí viene también toda una exégesis al respecto de la perseverancia de 1/3 de los ángeles en el cielo y la pérdida de 2/3 porque con la cola arrastra, etcétera. Bueno, el caso es que ese dragón obviamente es el enemigo de Dios y del Verbo encarnado, no es otra cosa que el demonio, pero aparece también el papel importantísimo de la Volver a leer eso, que no debe quedar una cuestión ahí con tinte de blasfemia. Y daste dos frases, hay 2 pensamientos. Esta mujer es la iglesia del Antiguo Testamento, que da luz al Mesías en medio de las grandes pruebas y ansias con que suspiraba tantos siglos por su venida. Ahí podemos ir a Isaías capítulo 66, versículo 67, a Oseas también, capítulo 13, versículo 13, y la primera a Tesalonicenses. Ansias del mundo, ¿no? La creación
con dolores de parto, ¿no? Está Eso es ansiando lo que hay que la venida del interpretar. Mesías. Entonces, implícitamente y en un primer momento hace referencia de manera inmediata, repito, una referencia de manera inmediata que hace San Juan en el Apocalipsis sobre la iglesia y de manera mediata, o sea, A ya la, secundaria, a la a la Santísima Virgen Santísima Virgen como María, Madre de Dios. que en más de un momento la asociamos en este capítulo 12, que es la Virgen María, precisamente. Bueno, aquí entonces Juan nos deja también un panorama muy bonito sobre la Virgen, porque es un panorama ya profético, ¿no? No hay que hacer un esfuerzo ni tampoco hay que rebuscar lo que significa la Santísima Virgen en los textos del Apocalipsis. Es clarísimo que es la madre del Verbo que aparece como prefigura también, prefigura de la iglesia, esa iglesia que es la Jerusalén celeste, las virtudes de la Virgen, como todo lo que nosotros podemos beber y alimentarnos dentro de la iglesia. A mí me parece que esto es, digamos que es impecable. La iglesia, repetimos, es bueno dejarlo aquí claramente, la iglesia como madre y maestra es la que a lo largo de los tiempos ha ido definiendo lo que significa encontrar aquí precisa y profundamente lo que significa María en el plan de En el salvación. plan de salvación. Claro. Yo creo que, no sé, podríamos ir más adelante, podríamos pensar algo antes de traer a colación los apócrifos, hagamos un pequeño tránsito de recorderis sobre los textos que tanto Mateo y Lucas, que son los que más referencias hacen a la Santísima Virgen, en los cuales nos encontramos con ella. Vamos a ver entonces la concepción y el nacimiento de Jesús, de una virgen llamada María. Eso lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18, en el capítulo 2, en el capítulo 11, en el 13, en el versículo 20 del capítulo 1. Después viene Lucas en el capítulo 1, versículo 26 al 38 también, otra referencia. Para ambos, tanto para Mateo como Lucas, ella, María, es desposada con un hombre llamado José. Eso lo encontramos en Mateo 1.18, en Lucas 1.27. Según los dos evangelistas, Mateo y Lucas, nos vamos a encontrar con que José procedía de la estirpe de David. Lo va a decir Mateo en el capítulo 1, versículo 16 y Lucas en el 1.27. Según ambos también, la concepción se realiza por el Espíritu Santo. En los dos se dice claramente que Jesús no era el padre carnal de nuestro Señor Jesucristo. Que José, Jesús no, José. De José, perdón. José. Que José no era el padre carnal de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Queda claro en los dos. Que la concepción de Jesús se efectúa en el tiempo en que María estaba ya desposada con José, pero que todavía no ha sido conducida a casa de su esposo. Los dos apuntan a lo mismo. Están Sí. comprometidos. Es desposorio, etcétera. Bueno, los dos, Mateo en el capítulo 1.24 y Lucas en el 2. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, está clarísimo también ahí, por lo menos la participación de la Santísima Virgen en el protagonismo. Y Lucas en el capítulo 1, versículo 5. Según ambos evangelistas, el nombre de Jesús es determinado de antemano por un ángel. Lucas 1.31 hace referencia a que ese nombre es explícito para Nuestra Señora. Y después que Jesús procedía de la estirpe de David, Mateo lo va a decir, capítulo 1, versículo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 32. Disculpen aquí el listado de textos, pero yo creo De que textos viene al caso porque bíblicos. miren que María está ahí, o sea, no es que pocas veces aparece. No, Claro, por eso. claro. Está presente, y solo estamos hablando de Sí, Mateo sí. y Lucas. Que nació en Belén, tierra de Judá, Ahí está la Virgen presente. Mateo capítulo 2, versículos 5 y Sí. subsiguientes. Que en la ciudad de David, la ciudad del pan, Claro. Luego sí hay Belén. datos que pueden generar una construcción histórica. Claro, Lucas capítulo 2, Lógico. versículo 11. Y ambos van a relatar también el cambio de domicilio. O sea, cuando la familia de Belén regresa a A Nazaret. Nazaret. Eso lo Habla encontramos. mucho de María y uno cree que no. Mateo capítulo 2, versículo 23 y después Lucas en el capítulo 2, versículo 39. Esto no deja de ser pues un recorrido muy somero, ¿cierto? Es decir, Por los que textos del Nuevo Testamento. lo que se puede decir es que la Virgen no aparece, no, sí aparece en referencias bíblicas y en acontecimientos,
aparece en el nacimiento, claro, de Jesús, en el viaje a... Y que se infieren muchos se pasajes, refiere claro, el viaje a Egipto por claro, las claro. razones que conocemos, la presentación en el templo, en la pérdida del niño Dios en el templo, todos esos casos, Sí. y varios evangelistas como Mateo Mateo Y Lucas. y Lucas se encuentran narrando lo mismo, significando la importancia de la persona de María. Claro. Entonces no sé si les parece, hacemos un ingreso. Vamos a comenzar con una definición de lo que significan los apócrifos, que también el hecho de hablar de la Sagrada Escritura nos hace encontrarnos de cerca con los apócrifos, porque fueron textos que si bien pueden ser del siglo I o segundo, después varios de ellos, catalogados como apócrifos, terminan siendo documentos de la patrística. Por supuesto, sí. Algunos Los elementos, padres- ¿no? Porque... Algunos elementos, sí. Sí, sí, sí. Encontramos el Didaché, el Pastor de Hermas, las constituciones de los apóstoles, etcétera, pero definamos qué es propiamente que Los es evangelios un escrito apócrifos. apócrifo. ¿Por qué apócrifo? Apócrifo. Bueno, tiene un origen griego, ¿no? Sí, significa sin. Ahí está. Etimológicamente la derivación del apócrifo es muy simple. Viene del griego apócrifos, ¿no? ¿Cómo sería en griego propiamente? Es de griego, pero entonces... Transliteración, perdón, sí. Exacto, la transliteración nos dice que el prefijo a significa sin. Negación, acéfalo, sin cabeza. Sin fundamento. Apócrifo, Propiamente. sin... Es decir, ¿cómo lo llevamos aquí? Sin responsable, sin escritor responsable Claro. directo. Por eso entonces Sí. es que la iglesia acuñó el término para relacionarlo con lo que es oculto. Pero Exacto. oculto en ese sentido, de su origen. De su origen, Su exactamente. origen es Sí. oculto y por eso no es canónico. Lo es canónico, por Es eso. canónico. Si no es canónico, Pues- es apócrifo. Exactamente. Pero que no quiere decir, que- oído, Exacto, di. que no tenga elementos que pueden servir para construir una historia. Por ejemplo, dan datos, nos entregan datos al respecto del origen de las primeras comunidades cristianas, Y- las costumbres, Y etcétera. tampoco descartar la buena voluntad, pero la falta de respaldo histórico de gente piadosa, de escritores piadosos, que pues escriben cosas más de la imaginación que de la... Exaltan Sí. la persona inclusive de Jesús, Exacto. pero de una manera ya un poco en la línea de fábula, de mito. Sí, Más bien. milagrera más que milagrosa. Que Exactamente. ya esa primera selección la hace San Jerónimo cuando hace la traducción, si no estoy mal, padre, el Papa San Dámaso, ¿no? Damaso fue el que Lo patrocinó involucró a a él y San le Jerónimo. pidió Es todo que el- Claro. no el podemos trabajo. nosotros decir y definir que los únicos que escribieron fueron los Lucas, Mateo. No, Juan, muchos Santiago. escribieron, muchos hombre. escribieron, pero allá ¿qué en fue en revelado ese propiamente? medio, Ah, sí, sí, exactamente, sí, sí. y por eso es que aquellos que escribieron y pudieron escribir cosas verídicas, Sí, sí. no son canónicas porque la iglesia no lo... Pero no hay lo que hace. entender que la canonicidad, la inerrancia de la Biblia es cuestión del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, Ese es el detalle, pues, porque no fue un asunto democrático tampoco. No, que va. Eso que quede claro, porque hoy se habla tanto de la democratización, etcétera. Esto no se resolvió en la iglesia por votación, Es que la iglesia no es democrática, es teocrática. es teocrática. también que quede claro eso. sí. Y es muy interesante, por ejemplo, que la iglesia, en el sentido original y propio del término apócrifo, aplicó a los libros este título. Fue acuñado para los libros que pretendían ser sagrados, pero que tenían un origen oscuro. La iglesia Ah, sí. se encargó de eso. Ahí, entonces, vamos a ver Ahí viene después. la canonicidad y también viene el problema. Eso de es lo que vamos a resolver. Para los judíos, unos números, es decir, unos libros son canónicos Y para otros no. nosotros no. Vamos a ver eso después de este pequeño corte.
Bueno, entonces, si ya nos daban escasas noticias, pero algunas noticias, los textos del Evangelio canónicos, los libros canónicos, nos vamos a encontrar con que escasas noticias también ofrecen los llamados libros apócrifos. Dice el padre Smaus que son, digamos que define los apócrifos como aquellos escritos que proceden de autores desconocidos, pero que se extendieron bajo el nombre de una personalidad bíblica importante para proporcionarles una autoridad especial. Muy interesante me parece Sí. Bueno, no solamente oculto, que estuvieron escondidos. No. De la autoría, de la... Habla mucho del protoevangelio de Santiago, ¿no? Protoevangelio, yo lo voy a leer ahorita, porque tengo por aquí, encontré un listado para compartir con qué todos bien ustedes. eso, sí, porque en los enunciados que tenemos que hacer de los apócrifos, pues estamos significando de que todo lo que esos escritores apócrifos, sin canonicidad, todo lo que escribieron no fue, es decir, no fue en términos de la verdad que el Espíritu Santo entra a funcionar, a dirigir, sino que también hay heréticos, contenidos heréticos en esos apócrifos. Sí, eso pues está... Vea, el Apócrifo. apócrifo es en entredicho. Sí, También, sí. puede entenderse Porque, así. además que como no fue suscitado por el Espíritu Santo, no fue un texto común denominador en las comunidades Perfecto. cristianas. O sea, Claro. Perfecto. Claro, perfecto. tampoco se difundió, pero apareció por ahí y se ganó un cierto renombre. Y se Entonces ganó. un momentico llega a la iglesia y dice, cuidado, por ahí no es. Miren lo que nos encontramos inclusive con apócrifos. Voy a muy brevemente a compartirles lo que podría ser un listado. Tenemos apócrifos de origen judío ya inclusive. No solo cristiano, de origen judío. Nos vamos a encontrar con el Apocalipsis judío, los apócrifos legendarios de origen judío, que es otro paquete de textos, salmos y oraciones apócrifas, y lo que es conocido como la filosofía judía. O sea, son diferentes textos apócrifos de origen judío. Esto es interesante, ¿por qué? Porque miren el problemita con el cual se encontró San Jerónimo cuando iba a hacer la traducción de la escritura. O sea, en el fondo, en el fondo, San Dámaso le colocan en las manos a él un problema gravísimo. Gravísimo. Él se escribe con San Agustín, porque tiene un cruce de cartas, de misivas con San Agustín, donde San Agustín también tiene en discusión un poco el asunto ese de la canonicidad de los 70. Claro. El texto de los 70 en el Antiguo Testamento, ¿qué tan canónico era? ¿Cuál es el argumento entonces? El argumento es que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cita los textos judíos no de los 70 o del de los 70. Ese es el argumento que toma entonces San Jerónimo en las manos. Claro, porque ¿qué es lo que nuestro Señor cita textualmente? Lo que nuestro Señor cita textualmente en el Nuevo Testamento coincide más de cerca con el texto de la Septuaginta, o sea, la traducción que hicieron aquellos grandes sabios, digamos, en el Antiguo Testamento a solicitud. Los 70. Los 70, que en realidad eran 72. Sí. Sí. Pero ese tema es interesante, o sea, San Jerónimo tenía el problema, vaya, resuélvalo, auxiliado por el Espíritu Santo y apoyado, obviamente, por todo el interés evangelizador que tenía San Dámaso. Pero él se encuentra con estos textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Él esculcó allá en las Claro, fuentes originales. Él fue a Belén. Él tuvo formación inclusive con rabinos. Porque para yo ir a leer arameo, hebreo, etcétera, hombre. No, y además precisamente, de las traducciones, de las versiones bíblicas, de los escritos en arameo, de escritos en griego, de escritos en hebreo, para sacar esa vulgata en latín. Las tres lenguas confluyentes en eso. Claro, y además que era también, como no había imprenta, miren el asunto, uno diría, no, como no había imprenta, era más difícil conocer los textos. No, señor. Porque habiendo conseguido dejar por escrito un texto, le daba ya prestigio al texto. Claro. El hecho de llegar a la escritura. ¿Cómo es el pensamiento? El problema no era por la cantidad de textos que circulaban sobre un apócrifo, sino porque un apócrifo ya habría logrado estar en circulación. En circulación.
Eso ya era... Consultado. Por ejemplo, en los 2 siglos anteriores a nuestro Señor Jesucristo, ya se tenían varios textos de estas composiciones pseudográficas que circulaban entre los judíos. O sea que, repito, yo alabo inmensamente el trabajo de San Jerónimo porque se encontró con todo esto. Entonces, la atribución del verdadero autor de un libro a un hombre de un pasado distante, entonces aparece la sabiduría de Salomón. Esto como que lo escribió Salomón. Oiga, qué tarea. ¿Fue revelado o no? Qué tarea tan especial y tan difícil. O sea, un verdadero científico, o sea, verdaderamente científico el trabajo que realizó un San Jerónimo. Total, nosotros tenemos que concluir que estaba dirigido por el Espíritu Santo para poder decir esto que se escribió. Claro. En términos de la traducción que él hizo, esto es verdad. Claro, entonces aparece ese libro, Sabiduría de Salomón. Le quedan las manos entonces a San Jerónimo. Ese Salomón, ese libro de la sabiduría, ¿fue inspirado o no fue inspirado? Porque hasta ahí no había salido ningún documento oficial. Nada. Con respecto a la canonicidad. Y en otros casos, el nombre asignado no se ponía como símbolo de un cierto tipo de literatura. La intención no estaba sino en un cierto grado de deshonestidad literaria objetiva. Quiere decir eso que el contenido más bien era el que al leerlo obviamente alejaba de lo que era la realidad y las tradiciones del pueblo judío. Y que más de un escrito o su autor tenían como intención, más de uno, desviar la verdad de los acontecimientos que pasaban a ser objeto de la escriptografía. Es curioso, pero de los más importantes y valiosos apócrifos judíos que circulaban en la época tenían que ver con el Apocalipsis. Ajá. Curiosamente, confesaban de alguna manera los autores que habían tenido visiones y revelaciones del mundo invisible y del futuro mesiánico. Era lo que más circulaba en la época. ¿Por qué? Porque para los grandes conocedores de la Escritura, el tiempo se estaba acercando. Esas 70 semanas de años. O sea, en el fondo había una expectativa por la venida del Mesías, pero había una incógnita inconmensurable, porque no se sabía qué iba a pasar. Este hombre llega, nos libra del yugo de los romanos y esto se acabó. Nos fuimos. Entonces era medio apocalíptico el asunto. Esperaban al Mesías y así es, claro. El reino de Dios ha llegado, el fin está próximo. Es una cosa que... Oiga, pero el hecho de ese tiempo sigue repitiéndose. Cada 1000 años o cada centuria. Claro, porque habla un poco de ese cambio de era. Llegó el año 2000, hombre, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. O llega el año 3000, ¿cuántos hay? Las profecías de Notre Dame, de toda una serie de individuos que quieren tener nombre en estos casos. Entonces, no nos es extraño que para el Apocalipsis, para ese entonces, hubieran varios apócrifos sobre el Apocalipsis. En el pensamiento de esas comunidades primitivas del cristianismo, no daban un peso por la duración del tiempo. No, eso, es que eso está estaba aquí, que terminar. está cerca. Y creo que San Pablo mismo habla un poco de la... milenarismo, ¿cómo se llama? ¿La tesis milenarista o qué? No, pero yo no sé si San Pablo, cuál de ellos se refiere un poco a que el tiempo está próximo. Es que la prédica de Juan Evangelista era muy en esa línea. Bueno, entonces... confiesen sus pecados, cambien de vida. Entonces, en todo ese ambiente... Pero así, así lo dijo Jesucristo. Sí. El reino de Dios está próximo. Está próximo. Entonces viene... O sea, en el lenguaje de nuestro sol también era una nota apocalíptica, así de manera... Apocalíptica en cuanto cumplimiento de las promesas de Dios, exacto. Y tal. Entonces, claro, en todo ese ambiente se movían estos famosos apócrifos judíos, pero después aparecen los apócrifos que son los que nos interesan los cristianos. Pero Camilo, una pregunta, en esa explicación que das de la gestión de San Jerónimo, estamos ubicados por ahí en el siglo tercero, cuarto. Siglo cuarto. Y el tipo se va a esculcar allá. O sea, él se metió en sinagogas. En muchas generaciones posteriores. Porque él necesitaba los textos canónicos del Antiguo Testamento. Él fue a lo primigenio. Claro, a lo primigenio. Yo creo que el mayor problema que él tenía
era encontrarse con esos textos y después conseguir copias. No, Entonces, pero o qué él hacía trabajo las es ese. copias, No. ese detalle yo no lo tengo claro, digamos que me limito a lo que sea histórico propiamente, porque no lo tengo claro. Si él copió de originales directamente, por ejemplo, del hebreo, si él copió esos textos o él consiguió textos para después trabajarlos. ¿Me entienden? Porque como no era facsímil así, pues que, vea, sácame una copia, eso no era Ah, bien sí, No, sencillo. claro, no, claro. no, Yo no, hacía no. la copia o no había copia. No, Imaginen usted a él copiando todo lo que era Isaías en una sinagoga sentado porque no podía sacar el rollo. O es que a él le dieron rollos, él consiguió rollos, él fue allá a la sinagoga y copió. papiros y todo eso. El trabajo de él fue Pero muy eso es tenaz. una cosa, pues, uno la cree porque la cree. Sí. No, y además que está ahí, si no la cree, vaya encuentre la vulgata. Claro. Porque ahí exacto, está la vulgata. Pero exacto. aquí precisamente cabe, Orlando y Camilo, entender que, por ejemplo, ¿cuándo fue escrito el Génesis? Vaya, ubíquelo Y temporalmente. hablamos de la tradición que se contaba y se contaba y se contaba, ¿cierto? Ah, claro, claro. Y La llega un momento oralidad. que comienzan a elaborar lo que se cuenta. Claro, claro. Y este San Jerónimo pues entra a verificar qué fue lo que escribieron de lo que se contó. Eso tiene que tener mano divina ahí. Claro, Sí, sí, sí. inspiración, es que si no Eso fue el no- Espíritu Mano Santo, Eso no divina. es para buscar por otro lado. Además Mano que divina. después en esos apócrifos vamos a encontrar apócrifos que son acogidos por la iglesia sin ser canónicos y apócrifos que son condenados por la iglesia por ser heréticos. Por Ahí ejemplo. está. Entonces Exacto, imagina el por ser trabajito. herético. ¿Qué trabajo? No, claro, las iglesias, obviamente que habían sido fundadas por Pablo y que habían sido de alguna manera consolidadas por el Espíritu Santo, pues tenían unos textos que eran más comunes. Algún dato de originalidad y de canonicidad daban esas costumbres Tenían ya que dar pistas. a Jerónimo. Sí, sí, ¿cierto? sí. Pero mire que él tuvo también un papel de censor ahí, Claro. de auditor de lo que Claro. estaba circulando. Esto sí o esto no. Porque además habían pasado 300 años, nada. Pero precisamente. Estaban saliendo de las catacumbas. O sea, lo que se había desarrollado y copiado de los textos originales era muy poco. Era lo que tenían escondido allá abajo. Sí. Por Más ejemplo, tenaz el trabajo de Oye, Jerónimo. estamos valorando ese trabajo de San Jerónimo en términos de los textos canónicos y que por eso ahí caben la referencia de los textos apócrifos. Por ejemplo, Isaías. ¿Cuántos años Isaías antes? 700. 700 y una virgen cuando habla. Claro. Oiga, entonces para tomar ese dato de Sí. que dará a luz un hijo y se llamará Emanuel. Emanuel. Oiga, pero en esos años anteriores, para decir, esto sí fue así. Hombre, vea, en eso la dijiste ahora que tuvo que haber intervención divina, mano divina en eso. Gracias a Dios, claro. Es muy lógico porque estamos a 20 siglos y más de aquellos Escritores sagrados. escritores sagrados y la doctrina supervive y cada día no se contradice, sino que se supera. Se supera, se afirma y se confirma. Claro, leyendas de guerras y de conquistas y de Sí. cosas hay en el mundo, eso está lleno de... Sí, por ejemplo, Aquí No, supervive. y de cómo se lee. Ajá. Estaba en estos días recorriendo un poco la historia del inicio del siglo XX y sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. O sea, usted va a un escritor alemán y le da una No visión te de la la va a guerra. escribir como No, Va es y ve al que- francés no. y le y dice, le da otra, al Claro. inglés No, es y que le da otra perspectiva. O sea, usted en la batalla de Trafalgar, métase en los Ya. pantalones del almirante Nelson y lo que él escribió en su diario, en sus memorias, no tiene nada que ver con la perspectiva española, francesa. los pues. españoles de la época Claro, en, no tiene nada que en la ver. gran batalla de es que Trafalgar. esos acontecimientos propios del hacer del hombre y llevados al campo histórico son historia en la medida de quien escribió, según la ideología de quien escribió. Dice Según el interés, en cambio aquí, para que el texto doctrinal es ese, y fue allá,
Y sigue siendo. Vamos a un caso que ha mencionado nuestro amigo Camilo Andrés. Porque algunos dicen, y con toda razón, no hay historia, hay historiadores. Entonces, tenemos en nuestras dilectas amistades grandes defensores de la personalidad de Bolívar y grandes detractores como Camilo Andrés. Sí. Bueno, Recuerdo. esto para decir que supervive de una manera maravillosa, No, si no es por la gracia de Dios, o sea, supervive la escritura. volvamos a echarle flores Qué y bonito. se las merece todas las alabanzas San Jerónimo, porque es que en el fondo él no tenía a quien consultarle. Él terminaba siendo el censor. Pero no tradujo toda la escritura, sino aspectos grandes, importantes, pero no toda la escritura, sí. Claro, porque él cogió La toda la corrigió escritura, toda. Antiguo y Nuevo Testamento al latín. Al latín, él cogió Que era la Que no lengua es del fácil, pueblo. claro, Hebreo, que no es fácil tampoco. hebreo, Por eso es que la primera, arameo, arameo antes de y hebreo, griego para el Nuevo y Testamento. griego para el Nuevo Testamento. Eso no lo consultaba nadie, sino los que tenían cultura griega, los que tenían cultura hebrea, los que tenían esas cosas. Por eso Sí. el peligro es Entonces peligro entre necesitamos comillas. que los hijos de Dios consulten lo que es de Dios. Entonces De viene- mayor acceso, más asequible. Es que por eso y entonces lo traduce todo al latín. Por eso el nombre Vulgata, de vulgo. Pero, y esto lo preguntaría yo a ustedes, mucho va de traducciones literarias de una nácar colunga, de una de Jerusalén, a otras. ¿En qué sentido? No es que digan cosas distintas, pero la forma como las dicen no son propiamente muy... Es cierto. Porque las que son de lengua original es fabuloso, pero hay otras que han pasado de lengua originales al griego, del griego al latín, del latín al inglés, en fin, una A las lenguas vernáculas. vernáculas de pronto se deteriora. Hay una Biblia, y esto no lo decimos de manera crítica, pero sí realmente pues un poco extraña. Las primeras versiones de la Biblia Dios habla hoy. En la Anunciación. Y en el nacimiento de Jesús. Una cosa es decir, aunque es lo mismo, literalmente hablando, pero no en el sentido que se capta, una cosa es decir, y allí tuvo su primer hijo, a decir tuvo su primogénito. Igual pero distinto. Exactamente. Claro. Ve, Camilo, sigue hablando. Importante porque los tiempos no son los tiempos, ya va terminando esta sesión, hacernos relación a esos escritos apócrifos mariológicos. Sí, vamos a ver, a dejar una puntadita a ese Ah, sí, respecto. sí, claro, importante. Porque ya dijimos los apócrifos que son al menos una idea, pero también sobre la Virgen, hay sobre la Mariología, hay escritos apócrifos. Pero yo termino de darle la última puntadita a San Jerónimo porque me Bueno, parece muy y lindo. yo lo aplaudo, y estoy aplaudiendo. El trabajo de él, porque esa, por ejemplo, la versión de los 70 es la traducción más antigua de los libros hebreos y arameos al griego conocido como koiné, al griego koiné. O sea, Comunidad. él tuvo, claro, entonces el que hizo, él en el fondo tenía que validar esa versión con la versión hebrea y aramea. Ah, O sea, a él le tocó hacer todo ese trabajo de contraste, Y de conciliación. de conciliación, Claro. y esto es lo que asume la iglesia, Coinía, coiné, comunidad, la comunidad. la comunidad. Eso me parece que es muy bonito. O sea, aquí hay un trabajo y terminamos dando esa puntada con respecto a los textos Tenaz. propiamente mariológicos. Habíamos dicho que hay unos ortodoxos y unos heréticos, ¿no? Dentro de los Sí. textos apócrifos. Los escritos apócrifos mariológicos entonces se ocupan detalladamente del nacimiento e infancia como de la muerte y asunción de María. Bonito. Ajá. Mire sí. que ya había expectativa Sí, sí. sobre el papel de María. Y los principales testimonios de este género son el protoevangelio de Santiago. Oiga, qué lindo, qué bueno tener como así, pero Santiago, hermano de Juan, ¿qué fue lo que dijo? Pero este no Juan. se refiere a ese Santiago. No, así se le llama, ¿Así se le protoevangelio de Santiago. ¿Sí? Claro, porque además los nombres en la época, pues
Se repetían. digamos que eran Se repetían. comunes, pero Comunes. eran Eso. en menor cantidad de la variedad que existe hoy en día. Entonces ese protoevangelio de Santiago, que originalmente se llama Historia de Santiago sobre el nacimiento de María, nos da textos interesantes sobre Nuestra Señora. El evangelio del pseudo Mateo, el Bueno. evangelio de Tomás, el evangelio de Salomón, Pseudo es como que sí, como que no. casi, cuasi, Yo, ¿no? cuasi. La cuasi. asunción de Isaías. Y el otro, muy interesante, que podemos comentarlo en nuestro próximo programa, Transitus Mariae, Otra que historia fue de María es- Por divulgado lo menos en ya varias se ediciones. sospechaba. Ya se sospechaba. Imagínense, estamos hablando de los Qué primeros bonito. tiempos. Sí, Aquí sí. están entonces unas pinceladas muy amplias de lo que significa María en la Sagrada Escritura, en los textos canónicos Y en los textos apócrifos. Nos vemos entonces en nuestro próximo programa. Dios los bendiga. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.